Buenas tardes a todos y todas, los que se encuentran en este momento aquí acompañándonos de forma presencial, pero también a quienes en este momento nos están siguiendo en nuestra transmisión por Zoom. Darles también la bienvenida y sobre todo a Leonardo Segman, que en breve va a hablar también con nosotros, que está desde Israel. Bueno, hoy empezamos el ciclo 2025 de las actividades de la Cátedra de Judaísmo, Niso Acher. Este año va a estar vinculado a lo que son las memorias, como le decimos nosotros, del horror, 80 años después, es decir, 80 años después de no solo de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con todos los efectos terribles que tuvo, sino también que conmemoramos en este mes de mayo lo que fue el cierre de los campos de la muerte. El último fue el 5 de mayo del año 1945, que fue el campo de Mauthausen. Por eso quisimos escoger esta fecha del mes de mayo, no solo para conmemorar lo que fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo, porque en el frente asiático continuó hasta el mes de septiembre. La actividad que nosotros vamos a tener en el día de hoy se denomina 80 años después del cierre de los campos de la muerte nazis, las huellas de los sobrevivientes en Uruguay, y justamente lo denominamos así porque nos van a acompañar, que después voy a tener el gusto de presentarlas, dos sobrevivientes de esos horrores, y afuera los invito después a visitar una muestra que tenemos en una vitrina de fotografías, objetos y documentos pertenecientes a personas o de familiares de aquellos sobrevivientes que llegaron a nuestro país. Las actividades que nosotros realizamos desde la Cátedra de Judaísmo las hacemos siempre en conjunto con el Comité Central Israelita del Uruguay y contamos también con el apoyo de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y en la actividad de hoy también con el Centro Recordatorio del Holocausto. La Shoah. La Shoah duró 12 años. Fueron 12 años de horrores infinitos que ocurrieron de persecución contra todos aquellos que los nazis consideraban que molestaban o contra quienes los creían que eran inferiores. Desde el año 1933 a 1945 va a ser el transcurso en el cual se va a dar la Shoah, que es la palabra en hebreo y nosotros conocemos más en español, solemos denominarla como holocausto, todos aquellos acontecimientos desde el 1 de abril de 1933 con el boicot que se realizó en Alemania contra los judíos, pasando por las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935, luego por la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, del 9 al 10 de noviembre, hasta llegar a la conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde se decidió la solución, como lo llamaron en ese momento los nazis, la solución final del problema judío, que en realidad era el exterminio de los 11 millones de judíos que vivían en esos momentos totalmente integrados en Europa, de los cuales ya sabemos que aproximadamente 6 millones perecieron en la Shoah y otros se pudieron salvar emigrando antes o siendo escondidos, porque hubo personas humanitarias que en esos momentos, poniendo en peligro sus propias vidas, ayudaron a estas personas y gracias a ellos muchos están hoy aquí entre nosotros. Yad Vashem desde Israel les ha dado a muchos el título de Justo entre las Naciones por esa ayuda que habían brindado. Hoy nos van a acompañar una serie de invitados que después ya los iré presentando, pero en primer lugar le voy a dar la palabra a Robbie Schindler, que es el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, que siempre nos está acompañando en todas estas actividades. Y comentarles también que el ciclo va a seguir durante todo el año
y va a circular unas hojitas para que ustedes firmen y dejen también un contacto, porque quienes nos vayan acompañando en este ciclo, después les vamos a entregar una certificación de haber participado en estas actividades. Muchas gracias. Estimadas autoridades, amigas, amigos, es un privilegio estar en la apertura de las actividades 2025 de la Cátedra de Judaísmo Niso Acher. Durante muchos años en esta cátedra se han compartido una variedad inmensa de temas sobre judaísmo desde muy diferentes ángulos. Esta muestra que ustedes van a poder apreciar no es una muestra cualquiera. Cuando recorran afuera de este salón, van a ver una delicada selección de fotografías, de objetos, de documentos que pertenecieron a personas, que inmortalizan una historia muy difícil de contar, más difícil de escuchar y casi imposible de imaginar. Esta historia que ocurrió hace 80 años, en términos históricos, es como que hubiera ocurrido ayer, cuyos protagonistas fueron asesinados o murieron con el correr de los años y ya casi no quedan testimonios vivos en una de las peores tragedias perpetradas por el hombre contra su propia especie. Por eso es tan importante revisar qué pasó 80 años después, qué aprendió la humanidad de esta barbarie. Y especialmente en un lugar como este, la Universidad Católica del Uruguay, una casa de estudios, de reflexión, que abrazó hace casi 25 años la idea de crear la Cátedra de Judaísmo con el objetivo de enseñar y aprender, por aquello de que con educación, con respeto y pensamiento crítico podremos derribar prejuicios y tender puentes entre los seres humanos para vivir en un mundo mejor. La memoria es un músculo que los judíos hemos aprendido a desarrollar. Con el aporte de quienes expondrán hoy sus conocimientos y experiencias, sumado a la hospitalidad de la Universidad Católica, estamos aportando a mantener viva la memoria de lo ocurrido para que las nuevas generaciones puedan ver y aprender el horror de la guerra y la deshumanización a la que fueron sometidos 6 millones de hombres, mujeres y niños por el solo hecho de ser judíos. Por eso quiero, en nombre del Comité Central Israelita del Uruguay, reconocer y agradecer muy especialmente a las autoridades de la Universidad Católica y en especial a la directora de la cátedra, Silvia Facal, porque esta es una acción concreta en favor de hacer conocer la historia, especialmente en tiempos en los que cada vez quedan menos sobrevivientes y van apareciendo voces negacionistas. Acciones como esta nos llenan de entusiasmo y nos confirman que vale la pena seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Roby, por las palabras de acompañamiento, siempre en las actividades que hacemos en la cátedra. Y antes de pasarle la palabra a Rita, quería compartir con ustedes dos reflexiones, una que hizo un periodista del ejército estadounidense, Bill Barrett, cuando llegó a uno de estos campos y describió lo que allí, lo que vio, en este caso concreto en el campo de Dachau, lo que hoy es Alemania, cerca de Múnich. Había algo así como una docena de cuerpos en el sucio vagón de carga, tanto de hombres como de mujeres. Habían pasado tanto tiempo sin alimentos que sus muñecas muertas eran palos de escoba terminados en garras. Eran las víctimas de una dieta de hambre deliberada. Y también les quiero compartir, por último, las palabras del psiquiatra y neurólogo austríaco sobreviviente Víctor Frank, que manifestó sobre esta pesadilla que ellos habían vivido y cuando llega a su fin. Tímidamente miramos a nuestro alrededor y nos miramos unos a otros de manera inquisitiva. Luego nos aventuramos a dar unos pocos pasos fuera del campo.
Esta vez no nos gritaron órdenes ni hubo necesidad alguna de agacharse rápidamente para evitar golpes o patadas. Libertad, nos repetíamos, pero aún no llegábamos a comprenderlo. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Rita Binocur, que es la presidenta del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, hija de una sobreviviente, Ana Benkel de Binocur, que hay una calle que lleva también el nombre de ella, y nos va a hablar justamente del papel de ese Centro Recordatorio del Holocausto y lo que es el Museo de la Shoah. Bienvenida, Rita. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Ante todo, muchas gracias a la doctora, profesora Silvia Facal, mi amiga Silvia, directora de la Cátedra de Judaísmo de la Universidad Católica de Uruguay, por esta invitación que me honra tanto y con este panel maravilloso, inclusive con sobrevivientes, muy, muy honrada. Lo que me es sumamente difícil es que Silvia me dio 15 minutos para hablar, para hablar de lo que es la institución, que es institución de mis amores, precisamente el Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay. Son 7 décadas de un trabajo maravilloso, pero por eso voy a leerlo para ser breve. Eh, Como hija de una sobreviviente de la Shoah, Ana Benkel de Binocur, y como presidenta, como recién me anunció Silvia, hablaré no solo del pasado y presente de esta institución, sino de cómo construimos futuro desde la memoria. Y acá estoy viendo a gente joven, además de los sobrevivientes, veo amistades, veo proyectos Shoah aquí, en fin, veo educadores y eso es maravilloso. Siempre digo que esta institución es ya parte de mi ADN, y mi alma, mi corazón, porque yo crecí entre sobrevivientes de la Shoah, los amigos de mis padres, y vi cómo ellos hicieron crecer a la institución, cómo se iba desarrollando, escuché sus historias, vi sus ojos, escuché sus silencios, escuché su fuerza. Y a través de la figura impresionante de mi madre, ahora voy así, ahora voy para adelante, se las quiero mostrar. A ver, ahí está. Ahí la tenemos, Ana Benkel de Binocur. Fui sintiendo el amor y mandato imperativo de manera personal de continuar con ese inmenso legado de ella, su luz, su manera de honrar la vida y el legado de los demás sobrevivientes. Yo quiero mencionar algunos de ellos en esta ocasión que ya no están con nosotros, aunque me van a faltar una cantidad, pero hay algunos que necesito y quiero mencionar. Jill Reichman, Enrique Bergasín, Jacobo Turín, Isaac Egling, Pincus Benedict, David Greiber, mi tío Enrique Benkel, Jacobo Polakiewicz y tantos otros que aquí tenemos, y aquí tenemos el honor de tener a 2 sobrevivientes. Este amor se convirtió en pasión por la clara misión de este centro recordatorio del Holocausto, que ahora se llama de Uruguay porque así nos distinguimos de otros que tienen nombres parecidos. Ahora les contaré algunos de los logros conquistados por la organización y verán que este tipo de institución es imprescindible. ¿Saben cuándo nació? Ya les dije, 7 décadas. En 1953 decidieron comprar una casona en la calle Convención 1220, era grande, ya ni existe, y tengo la primera foto que se conoce con sobrevivientes porque se sacó en mi casa. A ver. Vamos a ver si tengo suerte y puedo marcar ahí a una nena chiquita. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé qué. Hay en el medio, miren un poquito. Voy a intentarlo. Ay, sí, sí, lo logro. Está frente a la Coca-Cola. Ahí hay como un puntero rojo, pero no lo logro. A ver. Bueno, ahí estoy con los sobrevivientes.
Ahí por eso soy un bicho raro, porque allá también está Anita Rizovi. Nuestro centro ha sido testigo de todas esas décadas de transmisión y memoria. Los sobrevivientes que la formaron encontraron, entre otros sobrevivientes, ¿qué cosa? Un lenguaje común, porque la gente no quería escucharlos, no quería escuchar tanta tristeza. Y era una institución muy completa, teniendo siempre presente que no se debe qué, no se debe olvidar, tampoco perdonar. Y hay que recordar para que no se repita y dejar enseñanzas en las nuevas generaciones, en el presente y en el futuro, a través de la educación, que es una herramienta real, poderosa, para combatir el antisemitismo. En su momento fue también un lugar donde se llevaban encuentros sociales, se celebraban festividades judías, y al ver ese grupo de personas tan valientes, se podía constatar que quisieron formar una familia a semejanza de la que tuvieron, con gran fuerza y resiliencia, y se notaban que tenían una fuerte pulsión de vida y colaboraron con su trabajo para mejorar la sociedad en Uruguay. Era un puente entre el dolor y la esperanza, entre el testimonio y la educación. Tiene personería jurídica esta institución, fue reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Llegaron a Montevideo con valijas casi vacías y un corazón lleno de ausencias. A los pocos años, ¿saben lo que se creó? El primer museo de Sudamérica. Yo sé que lo repito siempre, pero el público se renueva y es un gran honor. Bueno, por lo menos les muestro esto, a ver si esta vez tengo suerte. Momentito. Apareció acá, este es nuestro logo, el Museo de la Shoah de Uruguay, les decía que el primero de Sudamérica, con mucho honor. Estuvo primeramente en la calle Convención 1220, después estuvo en la comunidad israelita del Uruguay, y después hubo una reforma en el año 1992, gracias a Chill Reichman. Y ahí recibimos alumnos, vamos a ver si tengo suerte. A ver. Sí, esta es una foto de miles de fotos. A ver qué pasó acá. Ahí está. Ese era el museo en la comunidad israelita del Uruguay, y vinieron muchísimos alumnos de escuelas, liceos principalmente, también de universidades, pero nuestro público mayoritariamente eran ese tipo de estudiantes, visitantes de los cruceros, pero eso era nuestro principal público. Después se creó una biblioteca. La biblioteca, acá tenemos el museo todavía, es cierto, el museo anterior del año 92. Acá está la biblioteca. La Biblioteca Simón Wiesenthal, año 2014. Y algo interesante, que no sé si todos saben, es que a través de nuestra institución se entrevistaron a 130 sobrevivientes de la Shoah para la Fundación Shoah de Steven Spielberg. Yo fui una de las entrevistadoras. Tenemos alianzas internacionales de primer nivel. Yad Vashem, no sé si lo conocen, es un centro, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah en Israel. Allí se capacitan docentes, también cuando necesitan los sobrevivientes, Claims Conference, cuando necesitan ayuda. Tenemos también la red LAES, la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoah, porque la memoria tiene que ser colectiva. Y hemos participado de infinidad de proyectos, por ejemplo, cada persona tiene un nombre. Eso fue un proyecto creado por Yad Vashem para recopilar nombres de personas asesinadas en la Shoah. ¿Cuántos nombres? Más o menos alrededor de 3.000 nombres, incluyendo 515 niños. Y ellos están plasmados en nuestro museo, que ahora está en reforma, estaban plasmados y volverán a estar plasmados en salas de espejos. Muy bien.
bueno, nuestra misión es recordar, educar y prevenir. La Shoah no es solo historia judía, es un espejo de la capacidad humana para el bien y el mal y la resistencia. No sé si por allá en el equipo técnico tiene un pequeño videíto que yo mandé, Silvia. Ay, 5 minutos me quedan. ¿Tienen un videíto, por favor, que yo traje? No, 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 el videíto del museo. ¿No lo tienen? No, lo mandé aparte. No importa. No llegó, no importa. Bueno, eh, cada rincón tiene un mensaje. Y yo les quiero dar una primicia absoluta de que vamos a tener un nuevo Museo de la Shoah. Este era el anterior, pero si tengo 5 minutos tengo que volar. Este va a ser el nuevo Museo de la Shoah de Uruguay. Les muestro nada más que una imagen. Es primicia, no la tiene nadie. Eso es como una parte de la entrada. Y va a ser muy importante y vamos a recibir otra vez cientos de alumnos, miles de alumnos. En la actualidad, el trabajo es mayoritariamente voluntario y es continuada por descendientes de sobrevivientes, como en mi caso, pero también amigos de nuestra misión, y muchos de ellos no son judíos. Estamos muy, muy orgullosos, porque la memoria se hereda, pero también se elige. Se construye con acciones, no solo con recuerdos. Por eso hay que trabajar y hay que seguir. También formamos un grupo muy especial con el cual hemos viajado a lugares de memoria. Se llama precisamente Memoria y Dignidad. Acá tengo algunos compañeros, allá tengo 2 compañeros, aquí tengo un compañero del grupo de viaje, Roberto, y nosotros seguimos trabajando por la memoria. Y les quiero mostrar, quiero compartir algunos objetos del museo que cuentan historias, porque los objetos cuentan historias. Ahí voy. Acá tengo el grupo Memoria y Dignidad. Actualmente están en los Bálticos. No es de la gente con la que yo viajé, pero es de este momento, que están en este momento en los Bálticos, también trabajando por la memoria. Acá tenemos algunos objetos que si tengo 5 minutos, Silvia no me va a permitir que cuente. Cada objeto de los que les voy a mostrar podría tener 10 minutos contando historias impresionantes, porque cada uno significa que gracias a esos objetos la gente que estuvo en la Shoah se aferró a la vida. Este es un peine que está dentro de un estuche, perteneció a mi mamá. Esta es una cuchara, uno dice, ¿para qué puede servir una cuchara? Simplemente es para que sepan cuando se abra el nuevo museo que hay muchos más objetos, les traje simplemente algunos. Este es un certificado de Chill Reichman que mencioné anteriormente, que indica que él tomó parte en el levantamiento de Treblinka, del campo de exterminio de Treblinka. Este es un libro de rezos, porque también la rebelión era espiritual y a veces querer seguir rezando era una expresión de rebelión espiritual. Acá tenemos un pasaporte y ustedes podrán ver que está tachada, no sé si se ve bien que está tachado el nombre Karl y abajo dice Israel, porque en Alemania, ahí tiene por el año 38, en Alemania y en Austria todos los hombres tenían que llamarse Israel, las mujeres Sara, y verán claramente, no sé si se ve que hay una J de judío que se identificaba a los judíos en sus documentos de identidad, era una de las maneras de identificarlos. Ahora me queda poco tiempo, pero no puedo dejar de mencionar que el país fue la sociedad civil realmente fue muy importante para los sobrevivientes que llegaron a Uruguay, los recibieron con los brazos abiertos y en el caso de mi madre, que fue una guía muy importante de los sobrevivientes, tuvo muchos homenajes que quiero compartir con ustedes. Miren esto. Por un lado, a la izquierda, ella está en el Paraninfo, de la Universidad de la República.
Ana Vinocur, Ana Benkel de Vinocur. En el medio está con un premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel. A la derecha está con Shimon Peres. Ya estoy terminando, Silvia, no te preocupes. Tenemos un sello postal con la imagen de Ana Vinocur. Ahí lo tenemos a la izquierda. Y una escuela pública también nombrada con su nombre. Y lo último, lo que pasó en septiembre del año pasado, es que se nombró, como dijo Silvia, una calle Ana Vinocur. Ahí estamos todos orgullosos, la comunidad y la gente que le interesa la memoria y la justicia, porque es el único caso en Sudamérica que una calle de la ciudad tiene el nombre de alguien que sobrevivió el Holocausto. Y con esto, bueno, tengo algunas frases lindas para compartir y nada más. Recordar es un verbo presente, un acto de justicia. Educar, un acto de esperanza. Para prevenir, actuar. Ustedes al estar acá, al elegir estar acá, están actuando, están haciendo. La Shoah nos enseña que el silencio es cómplice. Por eso, aquí no guardamos silencio. Recordamos, educamos, denunciamos, creamos con proyectos que son voces, que son nuestro antídoto para el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Ya sé que te costó los 15 minutos, pero así nos da tiempo para hacer las diferentes presentaciones. Bueno, ahora le voy a dar la palabra porque vamos a ir intercalando a una de las sobrevivientes que nos está acompañando aquí, que es Janine Brunstein, que la tengo a mi derecha, que les va a contar esa particular historia de cómo sobrevivió y que después si van a la vitrina van a ver una foto de ella de niña con su mamá y con el perrito que tenían en una zona que estaban en unos viñedos muy bonitos de Francia. Janine, bienvenida y voy a pedir ya un aplauso porque realmente merece. Bueno, muchas buenas noches, buenas tardes, perdón. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un orgullo, un honor sobre todo, de poder compartir y que la memoria del Holocausto no se pierda. Yo nací en Bruselas, en Bélgica, en diciembre del 40, o sea, en plena guerra. Ya estaba invadida Bélgica, mi padre ya estaba escondido, ya habían venido a buscarlo. Intercalo algo, él ya lo habían llevado los franceses, porque primero mis padres fueron a Francia cuando se invadió Bélgica, pensando que era libre. Y ahí lo denunciaron a mi padre, que había vivido en Alemania, tenía correspondencia alemana con sus hermanas, y lo denunciaron los franceses, lo llevaron a un campo de concentración en el nordeste de Francia, en Auvergne. De ahí logró salvarse, fueron 3 o 4 que se salvaron, y los otros fueron mandados a los campos después, porque los alemanes venían ahí detrás, ¿no? Bueno, invadidos por invadidos, volvieron a Bélgica, mi madre estaba embarazada, y mi padre me conoció cuando yo ya tenía 10 días más o menos. Mi madre me fue a tener en el sanatorio, en la clínica. De noche había toque de queda, era peligroso. Bueno,
La policía la vio y dice, ¿y usted dónde va? ¿No sabe que hay toque de queda? Sí, voy a tener un bebé. Y la llevaron, ¿no? Cuando volvió a casa mi madre conmigo, unos días después decidieron irse porque ya mi padre veía venir una época muy, muy difícil para los judíos y salieron como si fueran a pasear, como se ha visto en muchas películas. Cerraron la puerta, me llevaron en un cochecito con unos pañales y unos sobrecitos de leche, porque mi madre mucho con los nervios no me podía amamantar, y salieron como paseando. De ahí llegaron, la idea era de ir a Francia Libre, que era la Francia de Vichy. Llegaron un poco en auto, en gente que los llevaba. Las rutas estaban atestadas de gente, porque la gente se huía, no sabía a dónde, pero había que huir. Em, Llegaron, evidente que a Francia Libre, Vichy ya estaba bajo las órdenes de los nazis, escondiéndose en carbonerías, en un sanatorio. Íbamos no, todavía no. Íbamos mi padre, mi madre, mi abuelo y un perro que tenían, en el cual van a ver las fotos por ahí. Em, y escondiéndonos en sanatorio, en los cuales en una vez, al cabo de unos días, les dijeron que se fueran y les presentaron una cuenta impresionante. Y cuando mis padres, bueno, se quejaron, ¿no? Por la cuenta, dijeron, bueno, esténse contentos que no los delatamos. Este, Así era el ir, el deambular de una ciudad a otra, porque los franceses no te querían, no te dejaban quedar más de 24 horas en un lugar. Entonces enseguida venía la policía a decirte que tenías que irte a las 24 horas. En casas que encontraban casas abandonadas, porque la gente se iba los franceses huían también, no sabían bien qué hacer, no estaban, que habían quedado con la gloria de la Primera Guerra, entonces no estaban preparados para una Segunda Guerra. Ahí nos escondimos, ahí yo estuve muy enferma, con mucha fiebre, no querían, no podían llamar a un médico porque nunca sabías si el médico te iba a delatar o venía como médico nomás. Bueno, me salvé gracias a la astucia de mi madre, de cómo procedió. Em, Llegamos al sur de Francia, un poco en tren, un poco como Manuelita, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Así llegamos al sur de Francia. Y lograron mis padres un permiso para estar por un abogado amigo de mi padre que estaba en Francia. Eh, mi- las líneas de demarcación que había que pasar para llegar al sur de Francia eran líneas donde estaban los alemanes vigilando. Mi padre era muy astuto, como todos los que lograron salvarse, se salvaban porque eran astutos, porque sabían cómo encontrar la debilidad del que estaba al lado del nazi. Y bueno, sabían más o menos, habían mirado en qué horarios había menos guardia para cruzar de noche, en un momento se vistieron de campesinos, como que iban a las vendimias. Bueno, así llegaron al sur de Francia.
en la Tour d'Aigle, que era casi al lado de Marsella. Ahí nosotros nos escondimos en unos viñedos, y lograban pidiendo a los campesinos, yendo a pedir papas, lo que hubiera. Mi padre ahí logró, le mandó todos cómo llegar a un hermano de él con la señora, cómo llegar hasta el sur de Francia, todos los tips que podía haber. Y como mi tío tocaba muy bien el piano, lograron alojarse en Cassis, que era al lado de la Tour d'Aigle, y a él le pagaban con pollos, con huevos, y así logramos sobrevivir, comiendo lo que se podía. Había que salir de Francia. Mi padre ya tenía dos hermanas acá en Uruguay. Les digo, ningún país aceptaba judíos. Uruguay sí, de los pocos países. Estados Unidos, ni que hablar, que no. Hubo una conferencia en Evian en el 38, en las cuales concurrieron 20 países a ver quién iba a aceptar, qué país podía aceptar a los judíos. En ese momento, primero que dijo que no era Estados Unidos, porque venían de tiempos muy difíciles, por lo que fuera. Número dos fue Canadá y los otros los siguieron. Quedaron Uruguay, Uruguay no estuvo en la conferencia, esos eran países de Norteamérica, de Europa. Estaban moviendo acá todos los hilos, porque evidentemente que había mucha gente que quería venir a Uruguay. Ok, ¿cómo salimos de Francia? Francia no nos quería y Francia no nos dejaba salir porque tenían, eso se supo hace poco, tenían orden de Hitler de no dejar salir a los judíos de Francia para matarlos todos allá. Era como una ratonera que habían creado. Bueno, lograron con un contrabandista de los que habían ahí, pagándoles, evidente, todo te costaba mucho, lograban que los iba a cruzar los Pirineos a pie de noche. Los Pirineos son unas montañas muy, muy tupidas, en que de noche no ves nada. El contrabandista los acompañó un poco y los dejó. Al cabo de media hora los dejó porque dijo que tenía que volver al pueblo para que lo vieran. Bueno, le dijo, ustedes caminan media hora por aquí y llegan a España. Caminaron, caminaron, caminaron y no llegaban a España. Al cabo de 4 horas de caminatas, llegaron a una ruta, porque no había ruta, llegaron a una ruta en las cuales, evidente, primero se pusieron a bailar de contentos, pero después no sabían si habían vuelto a Francia, si tenían una redada ahí o si estaban en España. Lograron, sí, estaban en España, como diría mi madre, que se volvió sumamente creyente. Una vez nos salvamos, otra vez también. Tantas veces es que Dios nos ayudaba. Llegaron a España, fueron bien recibidos, de ahí los llevaron, ahí en ese momento recibieron las visas para Uruguay, de ahí los llevaron, tomaron el barco Cabo de Buena Esperanza, qué nombre, ¿no? Era el último barco que salía para Sudamérica. Ahí estaban, aparte de judíos, habían diplomáticos, habían toda gente que se quería escapar de ese infierno. El otro problema era que las aguas del océano estaban minadas por los alemanes
No sé si ustedes conocen la historia del Grasby y otros barcos, porque ¿qué pasaba? No querían que fueran alimentos de Sudamérica a, a los aliados. Entonces minaban las aguas. Em, bueno, llegamos a Uruguay donde fuimos bien recibidos y volvieron a formar una familia, mis padres. O sea, yo siempre quedé hija única por el trauma de la guerra, no quisieron tener más hijos. Este, tuve familia que mi madre, casi toda la familia, la mataron, la mandaron a Auschwitz, unos estaban en Polonia, otros en Bélgica. Este, este bendito país nos acogió. Y bueno, yo me casé, mi padre volvió a formar su situación, la situación económica. Y como decía Elie Wiesel, que estuvo en campo de concentración, y Primo Levi también, que fueron muy conocidos, escritores, y lograron sobrevivir. La resiliencia de los judíos fue única. Hay gente que la tiene, pero había que volver a aprender el idioma, a hacerse una situación, un porvenir, a olvidarse que no se olvidaron de lo que habían pasado. No se hablaba en casa, como en ninguna casa, no se hablaba de la guerra, pero había no sé qué, una melancolía, algo que a los niños nos afectaba, por lo menos a mí. Y yo recuerdo que mis sueños, desde que yo era chica, desde que yo tenía uso, me podía acordar, porque no me acordaba del éxodo, recuerdo que siempre soñaba que estaba al borde de un precipicio y corriendo, el precipicio lleno de animales horrorosos, y yo corriendo y me perseguían. Esos eran mis sueños que recordé hasta muy tarde, muy tarde, hasta siendo joven. Después de terapias, se me fueron esos sueños. Este, y otra de las cosas, cuando yo tuve mi primer hijo, que me tenía horrorizada, yo había oído que los alemanes jugaban a la pelota con la cabeza de los niños. Y yo cerraba los ojos y estaba aterrorizada con mi hijo, que no pasara algo así. Bueno, la vida te va llevando, vas olvidando, no. Trato, pero este, otra de las cosas que he leído después, porque uno no lo piensa, la gente, los que sobrevivieron, sí, sobrevivieron. Algunos los llevaron a campos de refugiados, algunos se morían porque estaban muy débiles, otros porque veían comida y comían de todo. Pero, ¿qué hacían después? No, no sabían si tenían más familia, si el marido estaba, si la esposa estaba, si los hijos estaban. ¿Y qué hacían? ¿A dónde voy? No tengo más casa, no tengo más plata, no tengo nada. Bueno, había que ser muy fuerte. Habían asociaciones, el Joint ayudó, asociaciones que ayudaban, pero no sé al final qué era peor para esta gente en ese momento, ¿no? Les quiero leer, es muy cortito, tengo los lentes por ahí, hasta los lentes se me caen. Este, lo que dijo, lo que decía Elie Wiesel, le escribió.
Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Con esto termino, porque me parece que deben de faltar. Que no se puede ser indiferente, porque la gente tiende a olvidar, bueno, eso fue antes, no, ahora lo vivimos de nuevo, no fue una Shoah, fue algo el 7 de octubre nos lo recuerda, no hay que olvidar, no se puede olvidar, no se puede olvidar el pasado, sin pasado no se construye futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Janine. Vamos a pasar ahora a las palabras que nos va a compartir sobre lo que fue la Shoah, Roberto Sijón, que es escritor, investigador y experto justamente en esta temática. Muchas gracias, Roberto, y bienvenido. Bueno, hola a todos. Es difícil hablar después de escuchar un testimonio de los sobrevivientes, pero bueno, empecemos por el comienzo de agradecerle a la UCUDAL. Debiera decir a la distinguida doctora Silvia Facal, pero diré a la querida Silvia y a todos ustedes por estar. Yo preparé una serie de reflexiones para compartir con ustedes, separadas en un par de puntos para también leer una reflexión final. La Shoah, yo sostengo que la Shoah y el propio nazismo son fenómenos aún no resueltos. Quizás el llanto pueda dar una pauta de un tema no resuelto por parte de una sobreviviente, y la historiografía también amerita hasta el día de hoy analizar, incluso, empecemos por el nazismo, ¿qué fue el nazismo? ¿Fue acaso un totalitarismo más? ¿Fue un modelo de fascismo? ¿Fue una revolución social por una Alemania que quedó derrotada en la Primera Guerra, humillada en el Tratado de Versalles, el Tratado de la Paz de Versalles, humilló a Alemania en forma, yo diría, rotunda? ¿Fue acaso una Alemania que padeció, como el resto del mundo, la crisis de 1929, la caída de la bolsa de Wall Street, que fue un terremoto mundial, quizás el mayor de todas las crisis financieras, y que llegó a inflaciones siderales de números difíciles incluso de reproducir? Y aparece una suerte, una figura carismática como la de un cabo de la Primera Guerra Mundial, diríamos un estudiante de arquitectura fracasado, un pintor mediocre, del montón, y que forma un partido que realmente lo eleva a una perspectiva mesiánica, valga la diferencia con el Mesías de las Sagradas Escrituras, pero incluso con niveles mitológicos desde el punto de vista del presente del propio Hitler. Entonces, podría pensarse que quizás fue una revolución social que tenía entre dos términos del partido nazi, el nacional como alemanes y el socialismo como una manera progresista de mejorar esa sociedad, un encanto particular sobre la gente. Ahora, hay quienes sostienen que el nazismo, más que una revolución social, estableció un criterio nacional por sobre el Estado alemán, porque uno de sus postulados era que iba a ser
un imperio durante 1000 años. Entonces, para ser un imperio tenía que trascender al Estado alemán para transformarse en una consigna nacional que se proyectase como imperio. Era estricto, metódico, inflexible, como pareciera ser esa suerte de imagen de la sociedad germana. Bueno, no, aparentemente no. Neumann, que fue un judío, marxista, economista, intelectual, durante el desarrollo de la Shoah, en 1942, que finalmente logra escaparse a Estados Unidos, escribe un libro llamado Behemoth, que es un clásico de la Shoah. Behemoth en hebreo significa bestias, pero Behemoth no es lo que, la traducción al hebreo no es lo que pretendía Neumann, sino que es el nombre mitológico del monstruo de la tierra en consonancia con el Leviatán, el monstruo del mar, de tal manera que si congeniaban un poder absoluto en la tierra y en el mar, obviamente iba a ser un imperio milenario. Y él decía que no, que era caótico la estructura alemana, que realmente las burocracias de las distintas instituciones se peleaban entre ellas a los efectos de llevar adelante sus objetivos y generaban determinado caos. Yo podría pensar, siempre me pregunté, a ver, ¿cómo hacía un grupo no un grupo gigante, un ejército poderosísimo de generales haciéndole caso a un cabo? O sea, no soy un hombre militar, pero me suena difícil de comprender. O como un arquitecto como Albert Speer, que se transforma en el arquitecto de la monumentalidad alemana, de la arquitectura, pero monumentalidad que se ve en las fotografías de época, de alguna manera comparte con ese arquitecto frustrado y dibujante mediocre la dimensión y características de lo que iba a ser. La cuestión es que el nazismo incorpora, aún dentro de esas distintas formas en las cuales se puede analizar, y hago un paréntesis, historiadores muy acreditados como Ian Kershaw, el británico, dice, bueno, pues no pensemos más en definirlo. Sepamos que es un fenómeno, que sabemos cómo operó, no lo definamos, mientras que otros, como Peter Hayes, dice, sí, definámoslo, tenemos que saber lo que fue, porque de última no fueron monstruos, fueron seres humanos, o sea, es una construcción humana que determina y expresa límites obviamente súper sobrepuestos de lo que la maldad humana puede referir, pero que quién dijo que esa maldad humana se desvaneció. O sea, de alguna manera sí que es importante saberlo. Y cuando llega el tema de la Shoah, en especial, Peter Hayes sostiene, estudiemos la Shoah desde un punto de vista de la fase primitiva, del fusilamiento, de las fosas comunes, del aniquilamiento prácticamente cuerpo a cuerpo, de los casos que hoy acabamos de escuchar y escucharemos, ojalá por muchos años más, de la gente que los vecinos lo delataron, lo mataron, vaya a saber, y no solo Auschwitz como la gran máquina industrial definitiva, vamos a decir, el desarrollo más patético de la capacidad industrial humana, en este caso para matar seres humanos, porque la mitad de la Shoah fueron fusilamientos a tiro de bala. Entonces, estos temas me hacen pensar que realmente es válido suponer que es un tema no totalmente resuelto, que amerita investigaciones y análisis posteriores, como una universidad, como bien decía Roy, Centro de Estudios y Pensamiento Crítico, nos habilita hoy a desarrollar. Ahora, ¿por qué se da esto con el nazismo y no con otros regímenes? Porque los nazis se encargaron, y eso es bastante característico de todos los regímenes totalitarios a lo largo de la historia, de destruir documentos. O sea, fue una intención concreta la destrucción de documentos, y en ese sentido siguen apareciendo hasta el día de hoy y seguirán apareciendo documentos
tanto de sobrevivientes como de fuentes primarias en archivos y en lugares a veces insólitos que nos habilitan a descubrir y tratar de entender nuevas características de lo que sucedió. Hay para el análisis de los documentos una dificultad idiomática para abordarlos. ¡Wow! Voy a terminar muy rápido solo con esto. Los aliados encontraron muchos documentos después de los nazis y están en los archivos americanos. La Federación Rusa en el 2011 también digitalizó documentación, pero están en idioma alemán y ruso. Entonces, como eso es un poco más difícil, voy a tener que obviar lo que iba a decir por estos 5 minutos que me quedan respecto a el intento permanente que hay que tratar de seguir haciendo de este análisis de documentos. Voy a pasar a un segundo punto. Nada de esto se va a poder resolver sin adicionar la memoria de los sobrevivientes. Porque precisamente la memoria de los sobrevivientes va a llenar lagunas que no se van a poder encontrar en ningún otro tipo de fuente primaria. La memoria como rigurosa, la memoria como una herramienta de la historiografía rigurosa, que es tan subjetiva como una carta, que es tan subjetiva como una fotografía. Una fotografía la saca el fotógrafo en función de una circunstancia y es subjetiva, no es por eso una verdad absoluta, y la memoria de los sobrevivientes también subjetiva, personal, de alguna manera amalgamada en sus emociones, es tan válida como la más rigurosa de las fuentes historiográficas. Ahora, dos cositas chiquititas porque las vi y quiero mencionar. La J que mostró Rita en el pasaporte. Esa J de judíos, en el año 1938 los judíos trataban de escapar en el caso que nos contaba, acá de Francia era como que un poco diferente a lo que era el resto de Europa. Pero en Alemania encontraron medios de escape a través del Tirol y de Suiza. Y en el 38, una oportunidad, aparecieron como 120 y pico de alemanes en un conjunto escapándose a Suiza y alguno de los suizos se puso nervioso de cuántos de ellos podrían ser judíos. Entonces, y cuánto pudiera afectarle a eso a Suiza. Entonces le pide a los alemanes que por favor le pongan en los pasaportes a los judíos la J para que cuando pasen por Suiza pudieran identificar quiénes eran los judíos, obviamente, para no dejarlos entrar. De ahí que esa J hecha por los alemanes realmente responde a un pedido suizo. Respecto a lo de Evian, que mencionó Janine, Uruguay sí participó y Uruguay también se negó. Fue un propósito de Roosevelt para a ver qué se hace con este tema de los judíos que Hitler los pretendía echar, no los pretendía en ese momento todavía matar. La cuestión es que fue una verdadera movida política, podría pensarse, siendo un poco más agresivo, una confabulación, en la cual directamente le cerraron las puertas a todos los judíos del mundo. Se las cerraron. Y también, oficialmente, se las cerraron también a Uruguay. El que abre las puertas es República Dominicana por un dictador brutal como Trujillo, puesto por los estadounidenses, que por un lado pretendía satisfacer una vía de escape elegante a la propuesta de Roosevelt y pomposamente dijo que iba a recibir 120.000 judíos, lo cual eso no fue cierto, fueron más o menos 1.200, él lo que pretendía era blanquear a los nativos de tez oscura, o sea, una cuestión que no prosperó. O sea, los judíos se fueron escapando, como bien decía Janine, por astucia, comprando pasaportes, o por la bondad de quienes los dejaban escapar, que bueno, están entre los justos de las naciones, como bien mencionaba Silvia. Ahora bien, ¿cuál es nuestro rol? Hoy estamos a 80 años, hoy estamos acá, tenemos que pensar. Y bueno, nuestro rol, a 80 años de aquel aciago tramo que yo entiendo e insisto en cada oportunidad, que es de la historia de la humanidad. La tragedia, el drama es judío, pero la historia y el drama debe ser de la humanidad, porque fue un hecho absolutamente brutal. Es oficiar de vasos comunicantes con los sobrevivientes. O sea, no los vamos a sustituir, pero los vamos a
continuar. La idea es que nuestro trabajo, el de todos ustedes hoy acá, sea justamente el tomar una posta y a su vez pasarla, adoptarla y pasarla a nuevas generaciones. Ese es el compromiso que creo que tenemos que aportar, porque además el tiempo cambió. Hace una mención al 7 de octubre, Janine, y yo digo, incluso antes del 7 de octubre, pero también considerándolo, el antisemitismo también cambia. Y algunos se podrán pensar, bueno, es la mutación clásica de los últimos 2000 años, en el cual el antisemitismo realmente fue incorporando muchas formas y de alguna manera utilizándolas todas siempre de alguna manera. Pero hay una variable ahora. Yo creo que este antisemitismo es nuevo porque el judío es nuevo. Porque ahora hay un nuevo judío. Ahora hay un Estado de Israel, hay una circunstancia en la cual los judíos europeos no tenían forma de superar. Y para terminar y sostener este postulado de este antisemitismo atávico a lo milenario, a lo mitológico, a lo despreciativo, que lo sigue manejando en determinados ámbitos, pero que lo politizó en función de un nuevo judío por una nueva realidad de un judío que tiene un Estado, entonces ya se puede defender y supuestamente nunca más va a haber una Shoah. Voy a terminar con la reflexión de Jean François Lyotard, que es un filósofo, fue un filósofo francés justamente, un intelectual, Jean-François Lyotard, que vivió entre el 24 y el 1988 y decía, lo más real de los judíos reales, entre comillas, sin importar si son religiosos, laicos, sionistas, no sionistas, cuál es su ideología política, no importa, simplemente distinguiendo el concepto o estigma judío, entre comillas, frente a los judíos de carne y hueso. Dice Lyotard, es que Europa no supo qué hacer con ellos. La cristiana exige su conversión, la monárquica los expulsa, la republicana los integra y la nazi los extermina. Los judíos son el objeto a no al lugar, por el que los judíos en particular son realmente golpeados. No podemos admitir que los judíos seamos objetos a no lugar. Por eso el compromiso que asumimos hoy. Gracias. Gracias, Roberto. Vamos ahora a darle la palabra a otra de las sobrevivientes, en este caso Larisa Mogilevsky Invertars. Disculpen por la pronunciación de los apellidos. Ella, les adelanto, nació en un país que ya no existe, que era la Unión Soviética. Así que yo voy a ir, porque ella no puede venir hasta acá, está allí, y voy a compartir el micrófono con ella para que también nos pueda contar esa historia de cómo terminó después acá en Uruguay, cómo se salvó de todo esto. Bueno, no sé, ¿qué es lo que querés que te... Cuéntenos cómo usted terminó en Uzbekistán y después su padrastro. ¿Cómo terminó usted en Uzbekistán? ¿Qué pasó con su papá? Y después su padrastro, ¿cómo Todo fue? eso, pero muy chiquito. 10 minutitos. 10 minutitos. Bueno, muy buenas tardes. Este, la verdad que me cuesta mucho volver a remover toda la terrible historia. Bueno, yo nací en Rusia, o sea, aunque sea ahora, ya no sé si es Ucrania o Rusia. Nací en Kharkov y después vivíamos en Odessa. Nos fuimos a, no sé si contar, yo me enfermé de tos convulsa, tenía 7 años
Y decidimos, mis abuelos vivían en Kharkov. Decidimos, como mamá, mejor dicho, yo no, ellos decidieron que me llevaran a cambiar el aire para mejorar mi salud. Cuando llegamos a Kharkov, a la casa de los abuelos estaban llorando. Y no entendíamos por qué. ¿Por qué están llorando? Y no se dan cuenta, hijita, no se dan cuenta que empezó la guerra. ¿Qué guerra? ¿De qué están hablando? Sí, dice, empezó la guerra mundial. Hitler atacó Ucrania y Rusia. Bueno, nosotros queríamos subir al tren urgente para ir a volver a mi casa y no, ya no se podía. Ya era prohibido tomar nada, tomar ni avión ni nada. Bueno, ya estábamos un tiempito en la casa de mis abuelos. Mi papá quedó en Odessa porque era ingeniero electrónico y concertista. Él quedó en Odessa porque allá lo necesitaba. Sin embargo, mamá le dijo, por favor, vení a la casa de tus padres, te queríamos ver, porque no sabíamos si lo íbamos a volver a ver algún día. Y dice, ¿qué te llevo? Tráeme tapado de piel de mi hija y mío. Bueno, esos dos tapados nos salvaron la vida con el tiempo. Bueno, mi papá le dio, no sé dónde sacó coraje, pero ya lo habían tomado ¿cómo se llama? El soldado, era coronel, y tomó un tren que ya traía gente que se escapaba. Y él estuvo colgando del vagón todo el trayecto hasta que pasó un avión alemán, tiró, y bueno, él recibió no sé cómo se dice, oscolca, acá en la mejilla, un pedazo de granada. Cuando llegó a Odessa, a Kharkov, perdón, cuando llegó a Kharkov lo recibimos y él dijo, bueno, yo estoy acá por unos días, pero me tengo que ir porque tengo que presentarme, porque allá en Rusia el servicio militar es obligatorio y él era capitán de ejército. Bueno, al poco tiempo, pocos días se fue, con mucho dolor, y nosotras, mi mamá y yo, nos quedamos en la casa de los abuelos. Pero ya empezaron a bombardear. Y entonces la gente empezó a hacer ocopes, ¿cómo se llama? Agujeros en la tierra y tapar con hojas de árboles para escaparnos de los bombardeos. Bueno, en uno de esos cayó uno cerca de nosotros y bueno, era una fogata aquello. Cuando salimos después de los bombardeos que ya dieron para poder salir, estaba todo rojo, todo fuego, fue algo impresionante. Y yo me puse a llorar pensando, tenía 7 años nada más. Me vino horrible, me puse horrible temblando, como estoy ahora en este momento contando. Es que se paga muy caro lo que uno pasa. Bueno, llegó un momento que ya no se podía estar en Kharkov con los abuelos. Ya teníamos que evacuarnos, porque los alemanes estaban ahí, en el lugar de entrar a Kharkov.
Bueno, nos dieron un tren de ganado que entraron 100 personas en un solo vagón, en cada vagón. A mí me tiraron dentro del vagón, que me rompieron la nariz, pero está, estábamos todos parados, así, esperando que el tren empiece a andar. Teníamos que salir primero nosotros. Al lado había un tren con los heridos de la guerra ya traídos de la guerra. Este, Teníamos que salir nosotros primero. No se sabe por qué, será cosa de destino, que mandaron salir el tren con los soldados. La cuestión que pasó, un avión alemán destrozó todo el avión, perdón, todos los vagones, y yo por la ventanita chiquita de arriba del vagón vi piernas, brazos, cabezas, terrible, fui terrible. Eso me grabó tanto, tanto, tanto que no podía dormir, no podía, quedé muy mal, quedé muy mal. Aparte que teníamos que estar todos parados porque no alcanzaba lugar ni para sentarse en el vagón. Éramos 100 y para hacer sus necesidades era bravísimo también. Menos mal que mi mamá trajo la pelea con ella. Porque aparte no había comida y yo decía, mamá, tengo hambre, no tengo nada, mijita, ¿qué quieres que te dé? No tengo hambre, mamá, no puedo, no aguanto, no aguanto. Bueno, se sentó al lado mío en el piso, por supuesto, a un pedacito de lugar, y me dice, Lalita, tenemos que aguantar. Lástima, lo único lástima, dice, perdona que te lo diga, hija, ese bombardeo que hicieron a los soldados, ojalá hubiéramos sido nosotros. Así terminábamos el sufrimiento. Bueno, la gente estaba como loca, no había comida, no había agua, no había nada, y yo todo el tiempo, tengo hambre, mamá, tengo hambre, mamá. Bueno, viajamos como, no sé, como un mes, así, nos tiraban algunas cosas para comer. Nos llevaron a Uzbekistán. Los uzbecos son peor que los nazis, o son nazis. Nos trajeron, entramos a ciudad de Uzbekistán, nos dejaron en Uzbekistán. Ahí en una estación de ferrocarril nos dejaron ahí tirados. Bueno, arréglense como puedan, porque no podemos hacer más nada. Hay soldados que atender y todo lo demás. Yo sin querer, con tanta hambre y tanto dolor, una señora, no sé si era normal, se puso unas cacerolas, se traía cacerolas vacías en una bolsa. Yo me recosté en esa bolsa porque ya estaba terminada, entre el hambre y el frío y todo lo demás. Me dormí y mamá empezó a gritar, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Cuando me encontró, yo estaba blanca, terminada, poco menos. Bueno, empezaron a frotar, no sé de dónde sacaron un poco de agua sucia, porque los uzbecos son los más mugrientos que hay. Los uzbecos, los árabes, todos. Bueno,
Después de allá nos empezaron a repartir en cada pueblito. Nosotros nos llevaron a una aldea, Samarcanda, no, eh, después fuimos a Tashkent. La verdad que estoy un poquito nerviosa. Este, nos llevaron a pueblito Zira Bolak. Allá nos dieron una choza y arréglense como puedan, entre mi mamá y yo. Mis abuelos se quedaron en Kharkov, nunca más supe de ellos. Y toda la familia, mamá eran 8 hermanos. Ah, quedaron 2 hermanos en Odessa que los tiraron al fuego, hicieron ¿cómo es? Una fogata, y los tiraron a los dos, a mis tíos, a la fogata, vivos. Mi primo hermano, chiquito de 5 años, delante de los ojos de la madre, lo tiraron a un aljibe, los alemanes. Y como ella empezó a gritar, le pegaron 2 tiros y ya está. Bueno, los otros tíos desaparecieron todos porque nadie quiso saber dónde están. Bueno, llegamos a decir, yo se la hago corta porque acá está todo. En Sierra Bullac nos dieron una choza que cuando entramos con mamá andaban las ratones por todos lados, los escorpiones que son peor, que son mortales. Te picaba uno de esos bichos y estaba. Bueno, la cuestión que no, ¿dónde nos acostamos? No había nada, no había nada. El piso de barro y todo lo demás. No sé dónde mi mamá, pobrecita, robó una puerta, trajo unas piedritas y esa era nuestra cama. Y después la movilizaron para trabajar en un hospital de heridos, heridos soldados. Entonces tenía que lavar 20 pisos por noche y de día más o menos otro tanto. Yo me pasaba sola, no había nada. Estaban los uzbecos ahí, que sabían que yo tengo hambre, porque yo lo único que pedía a mi mamá, mamá, quiero comer, tengo hambre. No tengo leche, no tengo, mi amor, no tengo nada para darte. ¿Y qué hago, mamá? No puedo más. Los uzbecos que vivían su casa estaban sentados de piernas cruzadas y tomaba chai, jana, chai pión, tomando té verde. Y yo veo en eso, había un perro precioso grande, veo en ese momento que le tiran un hueso al perro. No sé, me peleé con el perro y le saqué el hueso. Pobrecito, no me comió de casualidad. ¿Qué había en este hueso? Nada, pero yo lo masticaba, no sé. Bueno, así seguimos. De, de comer, ¿cómo te puedo decir? No había agua potable, había un riachuelo donde los uzbecos hacían sus necesidades y ese agua lo tenía que tomar yo y mi mamá y todos los sobrevivientes. Bueno, a mí me vino disentería, me iba en sangre y no había lo que hacer.
Entonces, mamá en el hospital pidió si había algún enfermero, algún médico, por favor, que me salve la vida. Bueno, vino uno, no sé si era médico o era cocinero, no sé lo que era. La cuestión dijo, no, dice, déjela si está muerta, déjela. Mamá empezó a llorar y gritar y teníamos los dos tapados que trajo mi papá de piel. Que, le dijo, te regalo un tapado de piel, el mío o el de mi hija. Yo tengo acá la foto. Bueno, con esa foto, con ese tapado, gracias a Dios, me dio penicilina, no sé dónde la sacó, la debe haber robado sí, en algún hospital allá. Bueno, me salvó, porque yo me iba en sangre, ya no movía el intestino, sino era pura sangre. Y cuando salía afuera a hacer mis necesidades, escuchaba las voces de los chacales, porque estaba todo rodeado con montañas. Tashkent, todo Samarcanda, todo eso, montañas. Y yo tiritando, pobrecita, con 7 años, tenía que aguantar. Bueno, entonces mamá le dice, mira, te regalo un tapado, ¿cuál te gusta más? Ya. ¿Eh? Termine de contar eso, después pasamos a nuestro invitado. No entiendo. Termine de contar esa anécdota. ¿Eh? Termine de contar esa anécdota y después ya pasamos al ¿Se terminó? invitado. Sí, porque tenemos a alguien de Israel para hablar también. Ay, bárbaro. Bueno, más o menos le conté todo. La verdad que no podía sobrevivir otra vez esto, jamás, ni Dios permita, ni Dios permita. Y la verdad que les deseo que nunca sepan de eso, nunca, que no vuelva a pasar. Pidan libertad, pidan lo que sea, tranquilidad, pero que no vuelva otra volver, la guerra sí, porque este Putin está buscando guerra. Muchas gracias, Larisa. Después en la vitrina que tenemos ahí fuera van a ver fotos de Larisa ya más grande cuando llegó a Francia, gracias a la labor que realizó su padrastro, porque su papá murió en el frente de batalla, pero Larisa conserva las postales que todavía su papá le mandaba cuando estaban en guerra, y ahí van a poder ver el cuaderno que tenía Larisa sobre la historia del pueblo judío que se preparaba para que los niños que sobrevivieron pudieran ir al Estado de Israel, pero en el caso de ella terminó aquí con nosotros. Y vamos a cerrar esta jornada con el último disertante, que lo tenemos ahí, a Leonardo Segman, esperándonos desde hace un rato en el Zoom. Leonardo es argentino, es historiador argentino, pero está radicado en Israel desde hace unas cuantas décadas, y él es especialista también en la temática de la Shoah y sobre todo en lo que han hecho los países latinoamericanos a la hora de recibir refugiados. Adelante, Leonardo, te vamos a escuchar Bueno, ahora. muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias a ti, Silvia, muchas gracias al museo, a la Universidad Católica que tiene en Montevideo una cátedra de judaísmo, y muchas gracias a quienes participaron recién. Me han conmovido muchísimo los dos relatos de sobrevivientes, tanto de las dos niñas, una que llegaba a Uzbekistán y otra que llega, ¿no es cierto?, al sur de Francia, a Vichy, para escaparse a Uruguay. Y precisamente el tema que me pidieron a mí que desarrolle, que resuma en 15 minutos, es cómo se salvan gente como Elanín, o cómo se salvó esta mujer que viene, esta niña. No son mujeres, eran niñas que escaparon y lograron finalmente con sus familias llegar a Uruguay.
El tema, nosotros lo estamos investigando desde hace muchos años en Israel, pero también en América Latina y en otros países europeos. ¿De qué manera América Latina, países como Argentina, Uruguay, Chile, México, Brasil, Bolivia, participaron en ese salvataje? Ustedes comenzaron hoy, y creo que uno de ustedes se refirió a cómo Yad Vashem pidió hace ya varios años, ¿no es cierto?, dar un nombre a las personas que murieron, que fueron asesinadas, que fueron masacradas. Yo pienso que también nosotros tenemos que dar un nombre a las personas que se salvaron y dar un nombre también a gente que ayudó a salvar en Uruguay, en Argentina, en México, en Chile, a aquellos que han llegado y han podido salvarse. ¿Cuánta gente llegó a América Latina salvada entre 1933 y 1943? Años en los cuales todavía se podía salir y todavía podían lograr aquellos afortunados, ¿no es cierto?, que consiguieron visas, visas tanto de tránsito de un país para otro como escaparse de una manera ilegal. Bueno, las investigaciones nuestras llegan a no más de 100.000 personas, 100.000 judíos entre 1933 y 1943. Pero para que ustedes se den cuenta de la importancia que tuvo en aquellos años estos países, deben recordar que en los mismos años ingresaron entre 140.000 y 150.000 judíos europeos a los Estados Unidos, a la gran potencia norteamericana. Y 66.500 llegaron a Palestina, a la Palestina hebrea, a Eretz Israel de aquellos años, ¿no? Pero el número de refugiados admitidos por los países latinoamericanos varía mucho entre uno y otro. Para que ustedes tengan una idea, Bolivia y Uruguay aproximadamente recibieron 10.000. Esto es una estimación. Y Chile también recibió un poco más de 10.000. Y Cuba también recibió 11.000. Pero países como México, que era un país muy importante que recibió a los exilados españoles, apenas recibió menos de 2.000 judíos. Y esto también nos lleva a una reflexión. ¿Qué pasaba con los países que eran antinazis, que eran antifascistas, que enarbolaban la bandera del antifascismo para los españoles, pero no para los judíos? El caso de Cárdenas, por ejemplo, en México, muestra de que no necesariamente aquellos líderes que eran antifascistas también favorecieron el ingreso de los judíos. Yo quiero recordar simplemente a dos o tres colegas, sobre todo a una colega uruguaya que hemos trabajado juntos. Me refiero a esta gran investigadora que fue María Rosa Perla Reicher, que falleció, que en paz descanse, y que fue una de las primeras investigadoras que en Jerusalén, las primeras uruguayas que en Jerusalén hizo una historia, ¿no es cierto?, una historia muy importante de la comunidad judía que recibió a estos refugiados y a estos sobrevivientes. Pero además quiero recordarla a Rosa Perla, con quien hemos trabajado personalmente en algunos artículos y libros, ¿no es cierto? Quiero recordar a Rosa Perla porque ella fue una de las primeras que recordó los rechazos de buques que llegaban a Montevideo con refugiados que no lo dejaron desembarcar. Entre otros, el famoso Ponte Grande del año 39, ¿no es cierto?, que no permitieron desembarcar en marzo del 39, porque tenían visas o vencidas o porque tenían irregularidades que desde el punto de vista legal no lo aceptaban. Y si recuerdo a Rosa Perla con cariño y con emoción, porque se dedicó a este tema, también quiero recordarlo a Jorge,
Jorge, Jorge Kirschenbaum, que fue quien hizo un pionero artículo sobre el rechazo en el puerto de Montevideo de los refugiados que llegaron en marzo del 39 en el barco Conte Grande. Y si recuerdo a esta gente es porque yo entiendo que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos cuando estudiamos estos temas, los temas de salvación y de rescate, no de exterminio, sino cuando todavía era posible salvar a judíos y a judías, a niños y ancianos, a mujeres y adultos, quienes trabajaban para hacer ese trabajo en Uruguay, en Argentina o en México. Rosa Perla recuerda con mucha precisión, ¿no es cierto?, el caso uruguayo que lo estudió y del cual escribió un libro muy importante, recordando a las instituciones, y no solamente a las instituciones internacionales, a las instituciones internacionales. ¿Se me escucha? Hola. Pasado. Bernardo, te escuchamos. Sí, se escucha, por favor, porque yo no Sí, estoy sí, viendo te ahora a escuchamos. ustedes, pero quiero saber si ustedes me escuchan a mí. Te Entonces, escuchamos. les decía que Rosa Perla, por ejemplo, recuerda al Heisen, recuerda también al Hayas y al Joint, pero también recuerda a aquellos que desde Montevideo ayudaron a hacer trámites ante los gobiernos de aquellos años. Por ejemplo, recuerda al Banco Comercial de la Asociación de Judíos Polacos, al Comité contra las Persecuciones de los Israelitas Alemanes, pero también al extinto Elías Ceruzzi y al extinto rabino Isaac Algassi, que se dirigieron en aquel entonces a las autoridades gubernamentales uruguayas pidiendo asilo para los perseguidos, puesto que recibieron respuesta positiva para los casos que tuvieran familiares en el Uruguay. Y este es un tema fundamental. ¿De qué manera los familiares podían solicitar, ¿no es cierto?, la reunificación familiar como una vía de rescate? Y yo creo que este es un tema muy importante que no solamente Rosa Perla lo ha hecho, sino también otros investigadores. Y yo acabo de ver un trabajo que me parece muy importante, reciente, un trabajo que tiene que ver con austríacos exilados en Uruguay. Me refiero a un trabajo que ahora hace pocos meses salió en inglés, de Pablo Rudig y Oliver Kuschein, que trabajaron sobre primero aquellos uruguayos austríacos que llegaron como refugiados a Montevideo, pero que pasado los años, sobre todo en los años 70, los años de las dictaduras uruguayas, esta gente reemigró desde Montevideo a Viena y estudian el fenómeno no solamente desde el punto de vista de sus padres, sino ya de la segunda generación de uruguayos austríacos que tratan de recordar qué le ha pasado a su familia. Bueno, esta perspectiva analítica que aparece en un nuevo libro que se llama en inglés El Holocausto y América Latina, Migration, Resettlement and Memory, y que ha sido hecho de forma colectiva, pero especialmente por la investigadora mexicana Daniela Gleiser, ofrece una perspectiva analítica del caso del rescate que va más allá de estudiar los rechazos de buques o la legislación anti-inmigratoria y restrictiva que había en aquellos años. Y trata de hacer lo que se llama un enfoque global, porque plantean la necesidad de entender que el estudio del rescate de los refugiados judíos y de los sobrevivientes
debe ser hecho desde una perspectiva no solamente nacional o regional uruguaya, sino transnacional y con una perspectiva global. Y me parece a mí que este análisis, por ejemplo, es un análisis nuevo que está dando frutos que nosotros también lo hemos hecho con otro colega, el brasilero israelí Abraham Milgrom, en un libro que se llama también La sociedad civil en América Latina y los judíos, ¿no es cierto? Los judíos que logran ser rescatados en los años de la Shoah, es decir, entre 1933 y 1945, donde el foco analítico ya no es solamente una ley anti-inmigratoria o el antisemitismo, sino qué sentían los que formaban parte de la sociedad civil uruguaya o argentina o mexicana, es decir, qué pensaban los escritores, los periodistas, qué pensaban los sacerdotes, cuál era la actitud de los maestros, cuál era la actitud de la gente, lo que se llama ordinary people, la gente común. Los compañeros de trabajo o los compañeros de la universidad. Es decir, la perspectiva analítica desde abajo y no desde arriba. Bueno, estos estudios que yo creo que son, o estas perspectivas de estudios que la investigación está avanzando y echando luz, ¿no es cierto?, al caso que nosotros hoy nos toca analizar, se complementa con otra perspectiva que también es nueva, que también no se había hecho antes, y que se refiere a los casos de uruguayos o argentinos o chilenos que habían emigrado o habían huido, habían sido fugitivos que entraron legal o ilegalmente a Uruguay, pero que luego, por razones familiares, personales, antes de la Shoah, años, sobre todo en la década del 30, antes del Anschluss, antes del 38, volvieron a estar en Francia o estar en Alemania o estar en Bélgica y fueron, digamos así, tomados, atrapados, quedaron atrapados cuando comenzó la Shoah. ¿Qué le pasó a esa gente que ya habían tenido nacionalidad uruguaya o, la habían, o se habían naturalizado? Bueno, hay un trabajo reciente también de Mario Sinai, otro colega que escribió sobre este tema, y quiero recordar solamente los casos uruguayos, todos nacidos en Uruguay, ¿no es cierto? 9 casos, que a lo mejor algunos de ustedes pueden recordarlos, y que han sido, ellos sí, quedaron atrapados y fueron luego asesinados. No todos, pero la mayoría. Estoy recordando a Ana Balog, que quedó en Hungría, Jacques Bloch, Martín Tomás Fisch, Cecilia Holster, Luis Contes, Luis Friedman y Rosita Hayek. Bueno, estos son algunos casos muy interesantes que echan luz sobre un aspecto que todavía nosotros no hemos del todo conocido. ¿Qué le pasaba a los latinoamericanos con doble nacionalidad? Por ejemplo, polacos y argentinos, austríacos y uruguayos, alemanes y brasileros, que por razones distintas tuvieron que llegar de vuelta hacia Europa. Yo creo que estas nuevas perspectivas son perspectivas que enriquecen lo que hoy estamos escuchando de aquellos que cuentan como sobrevivientes, ¿no es cierto?, lo que han sufrido en Europa hasta llegar a los países latinoamericanos que los recibieron con los brazos abiertos y algunos que lograron entrar a pesar del rechazo y de la circunvección. Yo vuelvo a felicitar a ti, Silvia, por haber armado este encuentro y deseo que continúen tanto los aspectos investigativos del tema del holocausto y en Uruguay, como también seguir recogiendo testimonios valiosos como lo que hoy hemos escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Hola. Leonardo. No sé si alcanzaste a oír el aplauso.
Vamos Sí, a, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Vamos a terminar ahora. Teníamos otra invitada que por fuerza mayor, Guisa Alterbain, no pudo acompañarnos, pero tenemos objetos y fotografías, incluso el libro de cómo ella se salvó, que la sacaron de una maleta del gueto de Varsovia y después fue criada por una familia polaca cristiana con una hermana, como ella le decía, mi hermana cristiana polaca. Se reencontraron ya adultas años después y recordaron todo eso. Es una historia muy emotiva y tienen las fotografías también ahí. Quiero darles las gracias a todos, a todas, desde la Cátedra de Judaísmo Niso Acher, del Departamento de Humanidades y Comunicación, el Comité Central Israelita del Uruguay y también quienes nos han ido apoyando por la actividad que hemos realizado hoy y los esperamos en nuestras siguientes actividades. Hola. Queda ahí la vitrina con los objetos y hay también una mesita con libritos y unos artículos que es para que ustedes se los puedan llevar. Gracias.